El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de Lisa News y el equipo de Lisa Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código Lisa. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de Lisa Institute. Lisa Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. ¿Sabes lo que es la Yakuza y las triadas? ¿Sabes que Italia es el hogar de 4 de las mafias más poderosas del mundo? Las organizaciones criminales no solo están repartidas por las diferentes regiones del globo, sino que además cada vez tienen mayor incidencia en la vida política, en la económica y en la seguridad nacional. En Italia, por ejemplo, la Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta y la Sacra Corona Unita mueven el 7% del total del Producto Interior Bruto del país cada año. La criminalidad organizada, a través de las mafias, siempre ha sido objeto de estudio de la criminología por las especiales características que presenta. Conocer las organizaciones criminales más violentas y peligrosas puede ayudar a establecer medidas preventivas. El análisis y la investigación criminológica es una de las mejores herramientas de prevención. Pero, ¿qué es una mafia? ¿Es una organización o un grupo criminal? ¿Dónde están y por qué? ¿Son una amenaza para el orden y la seguridad internacional? Para responder a esta y otras preguntas, está con nosotros en este 6º episodio de Código Lisa Andrea Robles, criminóloga y profesora del curso experto en criminología de Lisa Institute. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola Soraya, ¿qué tal? Bueno, lo primero agradecerte a ti y a Código Lisa por invitarme a este episodio y para hablar de un tema tan relevante como es la delincuencia organizada. Además, Andrea está preparando un nuevo máster en Lisa Institute. A partir de marzo será la coordinadora académica del máster de analista criminal y criminología aplicada. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Andrea? ¿Cómo y cuándo podrán inscribirse los alumnos para esta edición? Pues Soraya, el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada aborda de manera integral los desafíos emergentes en el entorno actual de la criminalidad. La evolución constante en la naturaleza de los delitos, junto con la sofisticación creciente de las técnicas delictivas, demanda profesionales altamente capacitados. La globalización, la tecnología y las amenazas transnacionales han elevado la complejidad de la investigación criminal, generando una necesidad de expertos eficientes y efectivos. Las personas que estén interesadas en inscribirse a este máster deberán acceder a nuestra página web y rellenar el formulario que aparece para enviar su currículum y reservar cita para la entrevista de admisión. En un artículo publicado en Lisa News, uno de nuestros colaboradores becados para el máster profesional de analista internacional y geopolítico, David García Pesquera, explicaba el origen etimológico de la palabra mafia. Y me parece tan interesante que antes de empezar quería compartirlo con todos vosotros y contigo, Andrea. El término mafia proviene del árabe mafia, que se traduce como lugar de refugio. Y es que durante la Edad Media, Sicilia, que es la isla más grande del Mediterráneo, se convirtió en un lugar de refugio para los desposeídos y para los marginados. Es en este contexto cuando surgen diferentes grupos criminales que se dedicaban precisamente a la protección y a la defensa de sus miembros, mayoritariamente más vulnerables. Por aquel entonces, estos grupos eran conocidos como mafiosi
e implementaron unas características que aún hoy son vitales para una organización de delincuencia organizada como las mafias. Tan vitales como que durante el siglo XVIII, Sicilia, que estaba gobernada por el reino de Nápoles y estaba dividida en diferentes feudos, los mafiosi se convirtieron en una especie de intermediarios entre los campesinos y los señores feudales. Es más, estos grupos organizados ejercían tanto poder que les permitía arbitrar conflictos y hacer cumplir la ley, hasta que se convirtieron en una fuerza independiente que operaba al margen de la ley. Pero, Andrea, ¿en qué momento comenzó a expandirse el concepto que hoy conocemos de la mafia? ¿Hay algún hito que marca o que influye en su expansión? Pues durante varios siglos en Sicilia predominó un sistema feudal que se basaba en la explotación de cientos de campesinos para el beneficio de unos pocos privilegiados. Además, la sociedad otorgaba privilegios exclusivamente a los terratenientes acaudalados. Se sostiene la idea de que estos elementos fueron fundamentales para el surgimiento de la mafia, ya que la delincuencia se convirtió en la única opción para aquellos que aspiraban a alcanzar esos privilegios. Debido también a la ausencia de una estructura gubernamental organizada con la autoridad para proteger a los ciudadanos, estos se veían obligados a consolidar sus lazos familiares como medio de protección. Y esto es lo que justifica la importancia que la mafia atribuye a la familia. La expansión internacional de las mafias puede atribuirse a diversas razones complejas y generalmente pues, es el resultado de una combinación de factores económicos, sociales y políticos. Una de las razones de esta expansión internacional fue sin duda la globalización. El aumento de la globalización facilitó y facilita la movilidad de personas, de bienes y de capitales a nivel mundial. Las mafias aprovechan esta interconexión para expandir sus operaciones más allá de las fronteras nacionales, beneficiándose de la mayor facilidad para el transporte transnacional. Otra razón también podría ser que las mafias buscan expandirse a mercados donde hay una demanda sostenida de productos ilegales, como puede ser, por ejemplo, las drogas y las armas. Italia es el país origen y embajador por excelencia de la mafia y desde hace muchos años lucha en contra de la propagación de estas, ¿no? De estas mafias. Es la primera empresa del país y una de las principales fuentes de negocio. Al principio de este episodio he mencionado las 4 principales organizaciones mafiosas, pero ¿hay alguna que destaque sobre otra? Sí, según la Interpol, la 'Ndrangheta se destaca como una de las organizaciones más omnipresentes y más poderosas, y aunque sus raíces se encuentran en la región italiana de Calabria, su influencia se ha esparcido por todo el planeta, considerándola como la única organización de tipo mafioso italiana presente en los 5 continentes. Pero ¿hay diferencias entre las 4 organizaciones si todas parten de esa característica común que mencionabas de la estructura familiar como columna vertebral de la agrupación? Es decir, ¿las intenciones y los objetivos son distintos según a la mafia a la que nos dirijamos en Italia? Aunque todas surgen en Italia, cada una ha ido evolucionando de una manera diferente, incidiendo también en objetivos distintos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la Cosa Nostra. La Cosa Nostra es la mafia original y fue la que estableció el modelo para otras mafias y creció en el poder desde el siglo XIX. Esta mafia está basada en clanes familiares y actualmente su principal negocio es el tráfico de heroína. Por otro lado, tenemos la Camorra, en la que su principal negocio es el tráfico de drogas con métodos extremadamente brutales. Obtiene dinero de extorsiones a constructoras, de la eliminación de residuos tóxicos y de la industria textil. Es menos jerárquica que la Cosa Nostra, pero es mucho más poderosa, con líderes más jóvenes y métodos más violentos. Además, esta mafia tiene algo resaltable, que es que las mujeres juegan un papel importante en roles como mensajeras y como contadoras. Por otro lado, tenemos la 'Ndrangheta, de la que he hablado anteriormente, que es original de la Cosa Nostra, pero se independiza y se especializa en el tráfico de cocaína. Controla hasta el 80% del tráfico de cocaína en Europa y tiene relación directa con organizaciones criminales
en México y Colombia. Por último, tenemos la Sacra Corona Unida, que es el más pequeño de los grupos mafiosos en Italia, con alrededor de 2.000 miembros, y está especializado en contrabando de tabaco, de drogas, de armas y de tráfico de personas. También tiene estrechos vínculos con bandas criminales de Europa del Este. El caso italiano es particularmente interesante, y es que la extensión del poder de las mafias es tan amplia que hasta existe un impuesto ficticio conocido como pixo o tasa revolucionaria que pagan comercios y locales para evitar tener así problemas con los mafiosos. ¿Cómo es la relación entre la población civil y las organizaciones mafiosas en Italia? Pues la relación entre las mafias y la población en Italia es complicada. Las mafias están tan integradas en la población que hasta son percibidas como una institución más. Pagar el piso o la tasa revolucionaria está muy normalizado y la población lo hace tanto por el miedo que tiene hacia las mafias hasta incluso por sentirse protegida por ellas. Esto se da sobre todo en el sur de Italia. Desde Italia, desde este sur de Italia, bajamos miles de kilómetros hasta China. Allí nacen las Tríadas Chinas, una de las organizaciones criminales más impenetrables del mundo. Aunque es una organización ampliamente extendida y conocida a nivel internacional, lo cierto es que sus actividades delictivas siguen circunscribiéndose a China. A pesar de que la concepción moderna de las Tríadas chinas aparece oficialmente en el siglo XVII, siempre ha estado muy vinculada a los movimientos políticos. A lo largo del siglo XX y con el auge del Partido Comunista Chino, que reprimió considerablemente la criminalidad, la organización criminal comenzó a operar fuera de sus fronteras, aunque siempre relacionada con sus compatriotas tanto dentro como fuera del país. Si hablamos de operaciones y objetivos, ¿cómo se diferencian las Tríadas chinas del resto de organizaciones criminales? O en el caso previo, de las mafias italianas. Pues las Tríadas chinas participan en actividades delictivas que pueden ser común entre organizaciones criminales como son el tráfico de drogas, el tráfico de personas, falsificación de documentos y medios de pago, robo de vehículos y equipos electrónicos, piratería informática y audiovisual o blanqueo de dinero. Sin embargo, una de las cosas distintivas de las Tríadas chinas es su rol en el tráfico ilegal de migrantes o de trata de personas, especialmente mujeres chinas que terminan siendo explotadas sexualmente. Lo curioso es que la mayoría de estas mujeres son explotadas en casas privadas, aunque en ocasiones también se han detectado pequeños clubes en los que todas las mujeres son chinas. Otra peculiaridad es la forma en la que reclutan clientes. En lugar de anunciarse directamente como mujeres chinas, lo hacen de manera un poco más sutil, a menudo como japonesas o coreanas, en anuncios de periódicos o, más recientemente, en sitios web de prostitución. Es una organización, además, prácticamente hermética, que está blindada a los servicios de inteligencia y que muy pocos pueden entrever lo que ocurre en su estructura más sólida. Pero si China quiere convertirse en una hegemonía internacional, ¿qué balanzas tendrá que sortear para permitir, o por lo menos hacer como que no ve o desconoce, que el crimen organizado se instale en, por ejemplo, cargamentos ilegales de su famosa nueva ruta de la seda? La primera de ellas sería el mayor control interno que debería aplicar en fortalecer sus medidas de seguridad. Esto implicaría una vigilancia más estricta y mayores controles fronterizos. También es crucial establecer protocolos y controles rigurosos en las fronteras para evitar la corrupción en las fuerzas de seguridad, ya que es una herramienta que utilizan las organizaciones criminales tanto en los países de origen como en los países de destino. Otra de ellas sería fomentar la cooperación internacional con otros países, compartiendo información, colaborando en investigaciones transnacionales y participando en iniciativas globales contra el crimen. Nos quedamos en Asia. A lo largo del siglo XVII, la organización japonesa, la Yakuza, cogió el relevo de los samuráis, o por lo menos así lo entienden los componentes de una de las principales organizaciones criminales del mundo.
De herederos de los samuráis pasaron a convertirse en verdaderos mercenarios a sueldo. Al principio, la organización aspiraba a controlar ciertos territorios, pero terminó por controlar todos los negocios ilegales de Japón, como la prostitución, la pornografía o el tráfico de drogas y armas. ¿Cómo está estructurada la Yakuza, Andrea? La organización de la mafia japonesa tiene una estructura piramidal única. A diferencia de otras mafias, el poder no se centra exclusivamente en el respeto al jefe. En su lugar, la autoridad se basa en la lealtad mutua entre los yabun y el kabun, que representan roles similares a los de padre e hijo en una estructura familiar ficticia llamada Ika. A lo largo del tiempo ha habido cambio en la distribución de roles, pero la estructura común incluye al lugarteniente, al consejero, al jefe de grupo operativos y a los miembros de menor rango que ejecutan actividades ilícitas. Los grupos operativos disfrutan de cierta autonomía, aunque deben rendir cuentas periódicamente al jefe. Al igual que en otras organizaciones criminales, aquellos que aspiran a unirse a los yakuza deben someterse a un ritual, siendo el más conocido el Yakazuki Goto. Durante este ritual, los participantes comparten una copa de sake como un gesto de confianza hacia el nuevo miembro de la familia. El rito comienza con el Oyabun, que es el líder y padre del clan, siendo el primero en beber de la copa. Luego pasa la copa al Kobun, al hijo adoptivo, y después de beber, el Kobun envuelve la copa en papel decorado y la conserva como un tesoro personal. Todo este proceso tiene lugar junto a un altar sintoísta. Entiendo que, como en cualquier organización criminal de este calibre, la Yakuza ejerce el control en territorios concretos, más allá de que su influencia delictiva esté extendida por todo el país. En este caso, ¿opera en algunas ciudades más que en otras o hablamos de barrios concretos? Más que en barrios, la yakuza se concentra sobre todo en las ciudades japonesas de Tokio, Yokohama, Osaka y Kobe. Es en esta última, en Kobe, donde se encuentra el grupo Yamaguchi-gumi, el cual es el considerado el más peligroso, con al menos más de la mitad de los activos de Japón. Entre Italia y Japón hay otras mafias que han surgido y sus inicios están vinculados con el mercado negro o con el hundimiento de la propia Unión Soviética. Estoy hablando en este caso de la mafia rusa, también conocida como mafia roja, y el origen lo encontramos en los bori o los ladrones de honor, que se remontan a la época de los zares, pero cuya entrada real en la historia es a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en aquel entonces y cómo desemboca en lo que conocemos hoy como mafia rusa? En plena Segunda Guerra Mundial, Stalin ofreció a los bori, o los ladrones de honor, la oportunidad de luchar en el ejército a cambio de su liberación. Sin embargo, el líder soviético no cumplió con su promesa y aquellos bori que participaron en la guerra fueron nuevamente encarcelados, siendo considerados traidores y asesinados por sus propios compañeros de la mafia. Es en 1953, durante el mandato de Khrushchev, expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, que se produjo una amnistía que liberó a un gran número de presos, entre ellos los boris. Estos se dispersaron por todo el territorio de la URSS y durante ese periodo las mafias alcanzaron altos cargos del partido, estableciendo un poder compartido entre políticos y mafiosos. A finales de siglos, con la legalización del libre comercio de la Unión Soviética, los mercados criminales comenzaron a expandirse, destacando la prostitución como actividad lucrativa. Sin embargo, en 1991, la Unión Soviética se sumió en una profunda crisis económica, llevando a muchos funcionarios gubernamentales a involucrarse con el crimen organizado. La mafia rusa, en consecuencia, tomó el control de la mayoría de los bancos del país y se erigió como una fuerza dominante en la nueva Rusia. Esta mafia en ascenso transformó radicalmente la escena criminal al hacer desaparecer a los bori más fundamentalistas, adoptando prácticas más occidentalizadas. Este cambio marcó un giro en la identidad y en el comportamiento de la mafia rusa emergente. Inicialmente los bori controlaban a todo el mercado negro en Rusia, pero fueron haciendo suyas
algunas de las prácticas de las organizaciones criminales occidentales como las mafias italianas. Por ejemplo, empezaron a dedicarse a los secuestros, a los asesinatos, al contrabando de productos de lujo, pero ¿en qué punto está hoy la organización? ¿Tiene un peso trascendental para la seguridad del Kremlin? Debido a su historia, la mafia rusa se ha diversificado en diversos clanes. Algunos de ellos tienen una proyección más internacional. Sin embargo, si nos centramos en Rusia, el que más destaca es el clan Tamboyskaya Bratva, que es fundado en 1988 por Vladimir Kumarin en San Petersburgo, el cual aprovechó sus conocimientos y contactos dentro del sector de materias primas, petróleo y aluminio principalmente, para que su organización realizara labores de contrabando y extorsiones, llegando incluso a materializar asesinatos con aquellos que no se sometían a sus imposiciones. Este clan, afiancado en Moscú actualmente, tiene una proyección profundamente arraigada en su ámbito nacional y con fuertes nexos de unión con otro clan mafioso, para controlar el juego y las actividades mercantiles desarrolladas por la comunidad china afiancada en la capital. Igualmente, y en los últimos años, los miembros de este ente delictivo han ido adquiriendo pequeñas y medianas empresas mediante el uso de la extorsión y de la violencia sobre sus legítimos propietarios para quebrarlas con el único fin de obtener beneficios con su posterior venta. Quiero hacer un último viaje en este podcast, esta vez a América Latina. En Colombia y en México, los carteles de la droga están influenciando todos los sectores de la sociedad. Pero, ¿podemos hablar de estos carteles como mafias? Pues Soraya, en el día a día y a nivel general, a los cárteles también se les considera mafias, aunque tienen sus diferencias. Una de las principales diferencias es que la actividad principal de los cárteles es el narcotráfico, aunque pues también pueden cometer delitos de extorsión o de blanqueo de dinero. En cambio, la mafia abarca un abanico mucho más amplio de delitos. Otra diferencia podría ser la estructura. En las mafias suelen tener una jerarquía más establecida, en cambio en los cárteles tienen una jerarquía menos estructurada y más flexible. Durante los años 80 y 90, el narcotráfico de los cárteles colombianos, especialmente el de Medellín, Cali y el de Pablo Escobar, pusieron en jaque al gobierno. Y en México, a partir de los años 80 y a raíz de las presiones sobre el tráfico de drogas colombiano, las rutas de la cocaína se desviaron hacia ahí. ¿Están relacionadas ambas organizaciones? ¿Qué características comparten y en qué se diferencian? Sí, aunque Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, los cárteles mexicanos han asumido ese rol crucial de llevar la droga a Estados Unidos. Estos cárteles, como puede ser el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, operan en Colombia a través de emisarios, financiando la siembra de coca y colaborando con grupos armados locales. Esta nueva dinámica representa un desafío significativo para los esfuerzos del gobierno colombiano por pacificar el país. Los mexicanos actúan en la sombra, regulando la cadena de producción de la cocaína y manteniendo una presencia discreta pero impactante en el conflicto colombiano. Su influencia se extiende a través de la articulación con grupos colombianos y la supervisión del negocio del narcotráfico en regiones estratégicas. Hay expertos que señalan que los cárteles mexicanos representan una amenaza para la paz total en Colombia, ya que podrían financiar estos grupos que llenan los vacíos dejados por los acuerdos de paz con actores armados locales. Digamos que ambos, tanto los cárteles de Colombia como los de México, han puesto de manifiesto el concepto del narcoterrorismo, es decir, esas situaciones donde se entremezclan los conceptos de narcotráfico con territorio y que incluso llega a influir directamente en la sociedad y en la política. En LISA Institute hemos lanzado un curso de experto en análisis e investigación del narcoterrorismo del profesor Raúl González. Raúl es consultor de seguridad corporativa, gestión de riesgos, inteligencia y planificación estratégica.
Os animo a aquellos interesados en complementar sus conocimientos sobre mafias y organizaciones criminales que le echéis un vistazo al curso. Podéis encontrar además toda la información en nuestra página web. Por ir finalizando, Andrea, sí que tengo curiosidad por saber si hay algunas condiciones o factores que incentivan la formación de grupos de delincuencia como las mafias. En el caso de que sí, ¿dónde debemos poner el foco en los próximos años? ¿Hay alguna región o algún país en concreto susceptible de aflorar esos nuevos movimientos criminales como las mafias que hemos ido explicando a lo largo de este episodio? Pues existen factores que pueden propiciar condiciones favorables para que surjan o para que se mantengan grupos de delincuencia organizada. Estos factores pueden ser la desigualdad económica, la inestabilidad política, la presencia de guerras, la falta de oportunidades laborales, la corrupción institucional, un sistema judicial débil o una fuerte demanda de productos ilegales como las drogas o como las armas. Las regiones donde más de estos factores se den, pues van a ser más susceptibles de que surjan grupos de delincuencia organizada como las mafias. Gracias por tu charla y tus respuestas, Andrea. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias a ti, Soraya, y de nuevo a Código Lisa por invitarme a este episodio. Espero que os haya resultado interesante. Aunque hayamos hablado y descrito a las mafias en términos históricos, la realidad es que actualmente siguen operando en diferentes partes del mundo y más cerca y con más frecuencia de lo que nos pensamos. Sin ir más lejos, a finales de septiembre de 2023, el histórico jefe de la Cosa Nostra falleció en prisión. Matteo Messina, que se había convertido en un elefante en la habitación para la mafia siciliana, era el último capo que aún quedaba vivo de la época más sanguinaria de los atentados, de las matanzas públicas o de las guerras abiertas entre clanes. Con su muerte no termina su actividad. Es más, varios analistas e investigadores han señalado que la mafia está en plena reorganización y que podría sumergirse en otros ámbitos como la política o la economía. Y no podemos estigmatizar a Italia, Japón, Rusia o China con la presencia de estas redes mafiosas. Y es que con el paso del tiempo, las propias organizaciones criminales se han dado cuenta de que si quieren seguir operando, deberán mantener un perfil bajo, incluso si eso significa hacerlo fuera de sus fronteras. Por ejemplo, en los últimos años, España se ha convertido en un atractivo para el crimen organizado internacional. La presencia de miembros de la mafia siciliana, de la mafia napolitana o de la calabresa han ido en aumento hasta el punto de que España es considerada actualmente una base externa del crimen organizado italiano. Todo un reto para los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado español. Queda por ver hacia dónde y cómo se expanden las operaciones y la influencia de las organizaciones criminales. Mientras tanto, nos escucharemos en el próximo episodio de Código Lisa. Recuerda entrar en nuestra página web para apuntarte tanto a nuestros cursos como a nuestros másteres. Gracias y nos vemos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.